Dios te bendiga, hermano. Bienvenido a este estudio de la palabra del Señor. En esta noche estaremos estudiando la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 27 y capítulo 28. Antes de empezar con este estudio, pongámonos en las manos del Señor y pidámosle a Dios que sea Él guiándonos a través de su palabra, que sea Él alimentando nuestra vida por medio de su palabra, que sea Él abriendo nuestro entendimiento para entender su palabra y que podamos encontrar tesoros en esta palabra que Él nos ha dejado. Ahí donde estás, hermano o hermana, cierra tus ojos y pongámonos en las manos del Señor. Señor Jesús, venimos ante ti en esta tarde pidiéndote, Señor, que seas tú, Padre, hablándonos por medio de tu palabra, que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, que podamos ser ese terreno, Señor, que recibe tu palabra y que da buen fruto. Nos ponemos en tus manos, te pedimos, Señor, que seas tú quitando toda distracción y que por medio de tu palabra podamos crecer, Señor, y madurar en este caminar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta tarde, hermano, estaremos continuando nuestro estudio de la palabra del Señor y vamos a primero comenzar con un resumen de los temas que hablaremos esta noche. Primeramente, este estudio estará dividido en dos partes, parte 1 y parte 2. En la primera parte, o sea, hoy, comenzaremos a estudiar el tema del sacerdocio que comienza al final de Éxodo capítulo 27. Si estuvo con nosotros la semana pasada, se dará cuenta que no terminamos el capítulo 27. Hubo algunos versículos que dejamos para la semana de hoy, para el estudio de hoy. Estaremos hablando primeramente acerca del aceite para el candelero, que es algo que la palabra habla al final del capítulo 27 de Éxodo. Estaremos hablando también del sacerdocio levítico, también llamado el sacerdocio arónico. Tercero, estaremos hablando del sacerdocio del Señor Jesucristo. Muchos hemos escuchado la frase que el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero ¿qué quiere decir eso realmente y qué son los beneficios para nosotros al tener al Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote? Y cuarto, hablaremos de las 7 prendas del sumo sacerdote, o sea, el efod, el cinto, la mitra, el pectoral, la lámina de oro, el manto y la túnica bordada. Bueno, esta tarde comenzamos, como hemos hablado, en Éxodo 27. Y dice la palabra del Señor: mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, o sea, el candelero que estaba dentro del tabernáculo, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Antes de describir el sacerdocio y las vestiduras, una provisión de luz perpetua es hecha primero, luz que ardía continuamente delante de Jehová. El sacerdocio era para beneficio del pueblo, y de eso estaremos hablando esta tarde. Pero las demandas de Dios deben ser cumplidas primero, y es algo que vemos aquí. Este fue el orden en Génesis 1. Primeramente dice la palabra, sea la luz, antes que cualquier ser viviente pudiera ser creado. Siempre las demandas de Dios tienen que ser cumplidas primero. En figura esto nos habla que antes de ministrar como nuestro sumo sacerdote, Cristo tuvo que primeramente satisfacer los requisitos de Dios. La cruz primero, después su intercesión por nosotros. Primero la provisión para la luz perpetua y después el sacerdocio. Veamos algo. Si ha notado, hay una orden específica en cuanto a los artículos que describe la palabra del Señor en el tabernáculo. Primero la palabra ha descrito el arca del pacto y el propiciatorio, que hablan de Cristo en gloria. Después habló la palabra de la mesa de los panes, que habla de Cristo, el pan que descendió del cielo. Después la palabra habló del candelero de oro.
hablando de Cristo como la luz del mundo. Después leímos del altar de bronce, que es Cristo, el sacrificio por los pecados del mundo. Qué apropiado que después del altar de bronce la palabra hable del aceite para la lámpara, figura del Espíritu Santo, que el Padre envió, como dice ahí la palabra en Juan 14:15, Juan 14:15 al 16, después que Cristo ascendió. En las más de 200 veces que el aceite se menciona en la palabra de Dios, la conexión con el Espíritu Santo es clara. Por ejemplo, cuando Samuel ungió a David como rey con aceite, dice la palabra, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Después leemos en Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. Jehová, una conexión clara entre el aceite y el Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces hay una conexión clara. Muchas veces a través de la palabra vamos a ver que el aceite tipifica al Espíritu Santo. Pero regresemos a esta orden de los artículos, como los ha mencionado la palabra del Señor. Si los trazamos, vemos que los artículos, el orden, cuenta una historia. Primero Cristo en gloria, después Cristo descendiendo al mundo, después Cristo siendo la luz del mundo, después Cristo sacrificado, y después regresamos al candelero, pero hablando del aceite, o sea, del Espíritu. Entonces, si trazamos los objetos y el orden en que la palabra del Señor los menciona, trazamos la historia, el orden, el ministerio de Cristo. Empezando con Éxodo 28, dice la palabra, harás llegar delante de ti, hablando a Moisés, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, a Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Hablemos del ministerio del sacerdocio. Por primera vez en la escritura, en esta porción, en Éxodo 28, leemos de Aarón y sus hijos. Nota, Aarón y sus hijos, los sacerdotes, son mencionados 24 veces en el libro de Éxodo. Y eso es algo muy significativo. El número 24 es asociado con el sacerdocio. ¿Por qué? Porque en Primera de Crónicas 24, David dividió a los sacerdotes en 24 grupos. Y eso lo puede encontrar usted en Primera de Crónicas capítulo 24. En Apocalipsis 4:4 leemos, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Leemos en Apocalipsis 5:9 al 10. Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los 24 ancianos son representativos de la iglesia, de este cuerpo de creyentes que la Biblia describe como reyes y sacerdotes. Entonces, ¿qué es significativo que 24 veces se menciona a Aarón y sus hijos, los sacerdotes? Ya que el 24 es un número que se asocia con eso. Continuemos. El ministerio del sacerdocio era reservado exclusivamente para Aarón y para sus descendientes. Eso es algo que tenemos que entender muy en claro porque si no después habrá confusión. Aarón fue el primer sumo sacerdote y sus descendientes varones eran automáticamente sacerdotes. Ellos no tenían que hacer cualquier cosa para ser sacerdotes. Si ellos eran descendientes de Abraham, ellos calificaban para ser sacerdotes.
Ellos eran sacerdotes por nacimiento. Y de esto habla Hebreos 7:21, cuando dice, porque los otros, hablando de los sacerdotes, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, porque ellos simplemente siendo descendientes de Aarón eran sacerdotes. Un punto de confusión a veces. Todos los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Los únicos que eran sacerdotes eran los hijos, los descendientes de Aarón. Después veremos que esto causará celos ministeriales, ya que otros levitas intentarán tomar a fuerza el ministerio del sacerdocio. Y eso lo vamos a ver en Números 16. Siguiendo adelante, los sacerdotes no solo debían ser de la tribu de Leví e hijos de Aarón, sino que había reglas especiales para ellos. Ellos no podían tener ningún defecto físico y no podían casarse con mujeres de las cuales Dios no aprobaba. Y eso lo vemos en Levítico 21, 17 al 20 y versículo 22. Dice la palabra. Habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Y de esto estaremos hablando después, ya que lleguemos al libro de Levítico. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Versículo 13 dice, hablando acerca de las mujeres que los sacerdotes podían tomar por esposa. Dice, y específicamente aquí hablando del sumo sacerdote, dice la palabra, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo soy Jehová el que los santifico. Esas eran las leyes especiales para el sumo sacerdote y también para los sacerdotes, como veremos después. Los sacerdotes eran sujetos a varias leyes especiales en cuanto a lavarse, en cuanto a la vestidura y otros detalles que no aplicaban a la persona común. En todo aspecto ellos eran apartados, santos para Jehová, que es el significado de santificar, es separar. Solo un sacerdote podía acercarse al altar de Dios y servir. Si no vestían apropiadamente, si no se lavaban bien, si intentaban servir mientras estaban impíos, si eran negligentes con los artículos del tabernáculo, estaban en peligro de muerte. Amén, tenemos que entender eso muy claro. Si ellos no tomaban su sacerdocio en serio, si no seguían la palabra del Señor, estaban en peligro de muerte. En la cruz, Jesucristo dijo, porque vamos a hablar ahora de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Es algo que hemos escuchado muchas veces, pero vamos a hablar en profundidad qué significa esto para nosotros. En la cruz, Jesucristo dijo, consumado es. Todo lo que era necesario para satisfacer los requisitos de Dios y reconciliar al ser humano con sí mismo fue terminado. Ahí hizo la obra de salvación. Entonces surge una pregunta. Entonces, ¿por qué es necesario su ministerio como sumo sacerdote? Si su sangre pagó por todos nuestros pecados, ¿por qué vive para hacer intercesión por nosotros? Esa es una pregunta que ha causado muchas veces confusión. ¿Por qué? Si Él ya pagó por nuestros pecados, ¿por qué ahora es necesario que Él haga intercesión por nosotros, como habla el libro de Hebreos? Lo mismo podemos ver en el libro de Éxodo. El pueblo de Israel fue redimido en la tierra de Egipto. Si recordamos, fue protegido del juicio por la sangre del cordero. Sacados de la casa de servidumbre, separados para Jehová. Y Jehová mismo moraba entre ellos. Y aún así,
un sacerdocio fue asignado a ministrar a favor de ellos. ¿Por qué? El sacerdocio era para mantener, no obtener, la relación con Jehová. Es una verdad que tenemos que entender y captar. El sacerdocio era para mantener, no obtener la relación con Jehová. La relación con Jehová la habían obtenido cuando ellos salieron de Egipto, cuando cubrieron sus puertas con la sangre del cordero. Ellos eran un pueblo todavía sujetos al pecado, a la enfermedad y a frecuentes fallas, aunque ya habían sido comprados de la tierra de Egipto. Pero Dios, que es santo, no puede tolerar aquello que es inmundo. Así que la misma gracia que los compró para sí mismo, ahora hizo provisión para mantenerlos cerca. Como después dirá el profeta Isaías, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y el salmista decía, no me eches de tu presencia. El sacerdocio tiene que ver con comunión. La necesidad del sacerdocio surge del hecho que la naturaleza pecaminosa permanece en aquellos que han sido comprados con un precio. Y esto es algo que no es difícil de entender porque cada uno de nosotros que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, sabemos que el pecado no ha sido completamente quitado de nuestra vida. Es algo que esperamos cuando dejemos este cuerpo de corrupción, este cuerpo donde habita lo malo. El sacerdocio funciona para proveer un remedio para aquellos que queriendo hacer el bien hallan que el mal está en ellos, como habló Pablo en Romanos 7. Este mal que causa que pequemos hace el el sacerdocio de Cristo esencial. ¿Por qué? Porque Él es el que va a interceder por nosotros para mantener esa relación. Ahora observemos la gracia de Dios al escoger a Aarón como sumo sacerdote. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Nota, no fue Moisés, sino Aarón, el inferior, fue elegido para este gran privilegio. Además, la tribu a la cual pertenecía Aarón era de las menos honorables, una tribu que estaba bajo maldición. Si recuerda ahí en Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7, la tribu de Leví era una tribu que estaba bajo maldición por la crueldad de Leví. Cuando él y su hermano asesinaron a los hombres de la ciudad de Siquem, no fue de la tribu de Rubén el primogénito, ni de Judá, a quien sus hermanos alabarán, ni de la tribu de José, sino Leví. La tribu de Leví fue asignada a la tribu sacerdotal y Aarón como el sumo sacerdote. ¿Cómo muestra esto la soberanía de la gracia divina? Que Dios escoge al que Él quiere. Y aún más es vista esta gracia cuando vemos que mientras Dios instituía a Aarón como sumo sacerdote, el mismo Aarón estaba participando en una rebelión idólatra, como veremos después. Vemos que Aarón es figura del Señor Jesucristo. Claro, como sumo sacerdote es fácil identificar eso. Sin embargo, también por nombre, Aarón significa muy alto. Y ciertamente él estuvo en alto como el sumo sacerdote del pueblo. Y de tal modo dice la palabra acerca de Jesús. A este Jesús, hablando de Jesús, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Hechos 5:31. Sin embargo, el sacerdocio del Señor Jesús fue por sobre cualquier otro sacerdocio, de manera que la palabra lo llama el gran sumo sacerdote en Hebreos 4:14. Ninguna otra persona en la palabra del Señor es llamado gran sumo sacerdote, solo Jesús, porque su sacerdocio fue por sobre cualquier otro sacerdocio. Sigamos hablando del sacerdocio del Señor Jesucristo, porque aquí puede surgir una confusión. Jesús nació de la tribu de Judá.
José y María ambos descendían de David. Y usted puede ver eso ahí en Mateo 1 y en Lucas. Así que era imposible que él formara parte del sacerdocio levítico. Solo los hijos de Aarón, de la tribu de Leví, podían ser sacerdotes. Entonces, ¿cómo es que Jesús es sacerdote si él no es de la tribu de Leví? Para entender cómo es que Jesús es sacerdote, debemos regresar a Génesis 14, versículos 17 al 18, y ver el sacerdocio de Melquisedec, que vamos a ver es tipo del Señor Jesucristo. Versículo 17 de Génesis 14 dice: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ponga atención a lo que dice sacerdote del Dios Altísimo. Esto es antes que naciera Isaac, esto es antes que naciera Jacob, esto es antes que nacieran las 12 tribus de Israel. Esto es antes que Dios instituyera el sacerdocio levítico del cual estamos leyendo en esta tarde. Pero la palabra menciona que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. El sacerdocio según el orden de Melquisedec, del cual habla Hebreos capítulo 7. Melquisedec primeramente fue un sacerdote independiente. ¿Qué quiere decir esto? El sacerdocio de Melquisedec fue independiente en que no dependió de conexiones humanas, como vimos con los sacerdotes de levíticos que tenían que descender de Aarón. El sacerdocio según el orden de Melquisedec no depende de una conexión humana, de una relación humana. En contrario, todos los hijos de Aarón eran calificados para ser sacerdote, simplemente por el hecho de ser descendientes de Aarón. Y eso también lo puede ver en Números capítulos 16 y 17. De este modo, el Señor Jesús es sacerdote, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Dice Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así es como Jesucristo es sacerdote, no según el orden arónico o levítico, sino según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, es mayor que el sacerdocio de Aarón. Y esto es algo que tenemos que entender muy en claro. Por si al leer usted el Antiguo Testamento quizás quiere regresar a ese sistema antiguo, vamos a ver, la palabra nos explica muy en detalle en Hebreos 7 que el sacerdocio de Jesús es mayor que el sacerdocio de Aarón. O sea que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, un sumo sacerdote mayor que Aarón, mayor que cualquier sumo sacerdote que la nación de Israel tuvo. Primeramente, Melquisedec era rey y sacerdote, igual que el Señor Jesucristo es rey y sacerdote. En contraste, bajo la ley mosaica, el sacerdocio y el trono fueron separados entre la tribu de Leví y la tribu de Judá. El rey no podía no podía hacer los sacrificios que le pertenecían a los sacerdotes. Por eso, si usted recuerda la historia del rey Saúl, el rey Saúl ofreció los sacrificios y él tenía que esperar a Samuel. Entonces él por eso cae bajo juicio, porque él no siendo de la tribu de Leví, se atrevió a ofrecer sacrificios, a hacer lo que le tocaba a los sacerdotes. Por segundo, Melquisedec bendijo a Abraham. Y la palabra dice, el mayor bendice al menor. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, Hebreos 7:7. Tercer punto, Abraham diezmó a Melquisedec. Y eso es algo muy importante, porque es Abraham reconociendo la superioridad de Melquisedec. Y por lo tanto, Leví, que desciende de Abraham, también diezmó a Melquisedec.
Y ese es el punto que hace la palabra del Señor. Dice ahí en Hebreos 7 del 9 al 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea que la tribu de Leví pagó en Abraham, pagó diezmos a Melquisedec, reconociendo que el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio levítico. Cuarto punto. Los sacerdotes levíticos solo podían ministrar de los 20 a los 50 años de edad. Eso lo puede ver usted en Números 8, 24 al 25. Sin embargo, el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio del Señor Jesucristo, no tiene mención de un final, ni de alguien tomando su lugar. Dice la palabra ahí en Hebreos 7:3, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Quinto punto. El sacerdocio según Melquisedec es superior al sacerdocio arónico, porque los sacerdotes levitas morían, pero el sacerdocio según la orden de Melquisedec es perpetuo. Versículo 23 de Hebreos 7 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Sexto, el sacerdocio levítico era exclusivo para la nación de Israel, pero el sacerdocio de Melquisedec ministraba a todos, a hebreos y gentiles. Si usted regresa a su palabra ahí en Génesis capítulo 14, ve que Melquisedec era rey de Salem, pero también ministró a Abraham. Entonces eran judíos y gentiles. Séptimo punto, el sacerdocio del Señor Jesús es mayor que el sacerdocio levítico, porque dice la palabra del Señor ahí en Hebreos 7, 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Entonces, piensen lo que eso significa. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes del pueblo de Israel primero tenían que ofrecer sacrificios por su propio pecado. Pero Jesucristo no tuvo pecado, no conoció pecado. Entonces no hubo necesidad que Él primero ofreciera por sí mismo. Por eso su sacerdocio es mayor. Octavo punto, los sacerdocios levíticos eran elegidos automáticamente por ser descendientes de Aarón. Sin embargo, el sacerdocio del Señor Jesús fue a causa de un juramento. Leemos ahí en Hebreos 7:21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sacerdocio del Señor Jesucristo fue establecido con un juramento de Dios mismo, un juramento del Señor. Sin embargo, los otros sacerdotes levíticos, ellos simplemente eran sacerdotes por ser descendientes de Aarón. Y por último, dice la palabra de Jesús acerca del Señor Jesús, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. O sea que el sacerdocio de Jesús no es según la ley, sino según el poder, vida indestructible, porque la ley lleva a muerte. Versículo 2, Éxodo 28. Seguimos este estudio. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y hay un punto muy importante, Dios va a preparar a ciertas personas para tareas especiales que Él tiene para su pueblo. Las vestiduras, versículo 4, las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes.
Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primrosa. Versículo 7. Tendrá dos hombreras que se junten a sus dos extremos, así se juntará. Y su cinto de obra primrosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás dos piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del ephod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Versículo 13. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Entonces hablemos ahora de qué nos habló la palabra en los últimos 15 versículos. Vamos a hablar de las vestiduras de Aarón, primeramente de las vestiduras del sumo sacerdote, que son diferentes de las vestiduras del sacerdote común. La vestidura del sumo sacerdote nos habla de las glorias de Cristo como el sumo sacerdote. Entonces, mientras estudiemos del sumo sacerdote, tenga en mente que esto nos va a hablar del sacerdocio del Señor Jesucristo. Primero nota que el número de los artículos que componían la vestidura del sumo sacerdote son 7. Primero el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón y en adición una lámina de oro con las palabras santidad a Jehová grabadas. Entonces son 7 artículos que componían la vestidura del sumo sacerdote. El efod era el manto exterior del sumo sacerdote. Era compuesto de 2 partes, una que cubría por delante y otra que cubría por detrás. Y estas 2 partes eran unidas en los hombros por cierres de oro. Y usted lo puede ver aquí a la imagen a la derecha. El efod era hecho de oro entretejido con otras telas. Y si se pregunta usted cómo, la palabra nos dice cómo lo hicieron. Ahí en Éxodo 39:3 dice la palabra. Y batieron láminas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, carmesí y el lino, con labor primorosa. Entonces hicieron estos hilos del oro, un oro fino, y los entretejieron con las otras telas. El lino, como ya hemos visto antes, el lino habla de la humanidad sin pecado de Cristo. El oro habla de su gloria divina. El azul habla que Él es Señor del cielo, el pan que descendió del cielo. El púrpura que Él es Rey y el carmesí que Él sufrió por nuestros pecados. Dice la palabra en el versículo 8. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Versículo 8. El cinto habla de la preparación para el servicio, específicamente el servicio del Señor Jesús. Mateo 20:28, el Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En Lucas 12:37 leemos, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. En Juan 13 leemos acerca del Señor Jesucristo. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces el cinto habla del servicio. Hoy en día el Señor Jesús está ceñido, obrando a favor de su pueblo. En Apocalipsis,
Juan vio al Señor vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Durante el milenio, cuando Jesús reine sobre la tierra, dice la palabra, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Qué preciosa verdad, que aún glorificado el Señor Jesús sigue sirviendo a su pueblo, pues Él entró a la presencia de Dios por nosotros, como dice Hebreos 9:24, y ahí Él vive siempre para interceder por nosotros, como dice Hebreos 7:25. Hablemos ahora de las piedras de ónice. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, dice el versículo 9. El ónice es significativo en la palabra porque es la primera piedra preciosa mencionada ahí en Génesis 2:12. Y en estas piedras preciosas estaban grabados los nombres de los hijos de Jacob en orden del mayor al menor. Aarón llevaba los nombres de las tribus de Israel sobre sus hombros por memorial delante de Jehová. El hombro es lugar de fuerza. ¿Cuántos no hemos cargado algo sobre nuestros hombros? Dice Lucas 15:5. Y cuando la encuentra, hablando de esta oveja perdida, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y después en Isaías 9:6 leemos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. El hombro es el lugar de poder, de fuerza. Tipológicamente, esto nos habla de nuestra seguridad en Cristo. Él es quien nos lleva sobre sus hombros. En el día de expiación, como veremos después, los sacerdotes tenían un segundo par de ropa. En el día de expiación, que es el día nacional de arrepentimiento, el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por toda la nación, en el día de expiación el sumo sacerdote, dice Levíticos 16:4, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Entonces en el día de expiación el sumo sacerdote se vestía completamente de lino, de un lino limpio sin mancha, lo cual tipológicamente habla de la justicia y santidad del Señor Jesús, la cual lo hizo el sacrificio adecuado para quitar los pecados de su pueblo, un sacrificio aceptable ante Dios. Versículo 15 dice, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, un ágata y un amatista. La cuarta hilera un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Versículo 22. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Entonces hablemos de este objeto del pectoral que iba sobre el pecho, sobre el corazón del sumo sacerdote. El pectoral era el principal y más costoso de las prendas del sumo sacerdote. Todas las demás prendas eran fundación del pectoral. El pectoral iba por encima de todo.
Tomaremos 4 guías para ayudarnos a entender el significado tipológico de este objeto. Primeramente, el nombre, el pectoral del juicio. Segundo, las 12 piedras preciosas con los nombres de las 12 tribus. Tercero, su inseparabilidad del efod. Dice el versículo 28, no se separa el pectoral del efod. No se separa el pectoral del efod. Y cuarto, su locación. El pectoral, según el versículo 20, tenía que ir sobre el corazón. Nota que estas piedras preciosas llevan en sí los nombres de las 12 tribus de Israel. Esto nos habla de cómo Cristo, el gran sumo sacerdote, presenta a su pueblo ante Dios como algo agradable. Sabemos de la palabra que el pueblo de Israel fue pecador, como nosotros. Sin embargo, el sumo sacerdote los presentaba ante Dios como algo hermoso, como estas piedras preciosas. Esto nos habla de cómo Jesús nos presenta a nosotros ante el Padre, no como trapos de inmundicia, sino como piedras preciosas. Nota que el sumo sacerdote llevaba los nombres de las tribus sobre sus hombros y sobre su corazón. Esto nos habla de nuestra seguridad en Cristo, por su poder y por su amor. Él nos lleva sobre sus hombros y sobre su corazón. Aún más dice la palabra, todas estarán montadas en engastes de oro, como usted ve en la imagen aquí en el fondo. Esto haría imposible que las piedras se salieran del pectoral, lo cual nos recuerda a ese hermoso pasaje de la palabra, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Así como esas piedras estaban ahí en el pectoral y no podían salirse, nada nos puede separar a nosotros del amor de Cristo. Las piedras preciosas, una para cada tribu en 4 hileras de 3. Hay mucho misterio que rodea el pectoral. Las 12 piedras mencionadas aquí parecen coincidir con las 12 fundaciones de la Nueva Jerusalén que leemos en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, debido a las traducciones, los nombres no coinciden completamente. El libro de Éxodo fue escrito en hebreo y el libro de Apocalipsis en griego, así que no se sabe si se refieren a las mismas piedras. Para complicar las cosas aún más, los nombres de piedras preciosas han cambiado a través de los siglos. Pero con todo esto aún podemos captar algunas lecciones hermosas. Primero, el hecho de que Jehová escogió gemas para representar a su pueblo muestra qué preciosos son a sus ojos. Dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Amén, cuánto nos amó el Señor. Él escogió gemas para representar a su pueblo y tú y yo somos gemas delante de Él. Segundo, nota que las piedras preciosas necesitan luz para mostrar su belleza. En la oscuridad, las piedras preciosas no muestran ninguna hermosura. Su hermosura viene de la luz que brilla sobre ellas. Así es con los santos, con nosotros. Es solo cuando la luz de Jesús, la luz del mundo, brilla sobre nosotros que somos agradables a Dios. Tercero, cada piedra representa una tribu. Y eso habla de que Dios conoce a los que son suyos. Dice Juan 10:3, a sus ovejas llama por nombre. Cada piedra tenía el nombre de una de las tribus. Y así el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros nos llama por nombre. Somos individuales. Él nos salvó a cada uno de nosotros. Versículo 28 dice, no se separe el pectoral del efod. El pectoral con los nombres del pueblo de Dios no se podía separar del efod del sumo sacerdote. Esto habla de aquello que dice la palabra ahí en Romanos 8:38 al 39. Pablo escribiendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se podía separar el pectoral con los nombres de los hijos de Israel, del efod, del sumo sacerdote. Y el Señor Jesús, el gran sumo sacerdote, dijo en Juan
37 y 39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echaré fuera. Así como esas piedras preciosas no podían salirse del pectoral. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Señor Jesús no te va a perder, y si piensas que el Señor Jesucristo te puede perder, quizás debes reevaluar tu fe en Él. 3 veces la palabra declara que el pectoral estará sobre el corazón del sumo sacerdote, en el versículo 29 y 2 veces en el versículo 30. Los nombres de las 12 tribus estaban en las piedras de onice sobre los hombros y en el pectoral. El pueblo de Dios estaba representado primeramente sobre los hombros, el lugar de fuerza, y segundo, sobre el corazón, el lugar de amor. Muchas veces los creyentes nos olvidamos que tenemos un sumo sacerdote en lo alto que cuida y protege a los que caminan en fe. Qué fácil es a veces limitar el amor o el poder de Dios. Qué hermoso es ser recordado de lo que Él hace y puede hacer por nosotros. La iglesia en estos días debe orar diciendo al Señor, como la novia le dijo a Salomón: ponme como un sello sobre tu corazón. Pedirle al Señor que Él tenga cuidado de nosotros. Amén. Continuamos, versículo 26. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod, y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con su cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Versículo 29. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Versículo 31. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura, carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Hablemos de estas campanillas de oro. En el borde del manto tenía borlas en figuras de granadas de color azul, púrpura, carmesí y campanillas de oro, como usted puede ver aquí a la imagen a la derecha. Un ejemplo de cómo quizás se pudo haber visto. Cada paso que tomara Aarón causaba que las campanas de oro emitieran sonido. De igual modo, el servicio del Señor Jesús, el gran sumo sacerdote, causa que se escuche el sonido de su voz en intercesión. Las palabras "y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová" tiene un significado dispensacional hermoso. Fue en su ascensión que nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús, entró al santuario no hecho de manos ante el Padre para interceder por nosotros. Y consecuentemente dice la palabra que después de esto, en el día de Pentecostés, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ese sonido. Versículo 36 dice: harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, o sea, en la frente, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón
las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Aquí está una imagen de la mitra, de esta lámina de oro con las palabras santidad a Jehová. Después tenemos la lámina de oro fino, de oro puro, en la cual estaban grabadas las palabras santidad a Jehová. Esta lámina iba sobre la frente del sumo sacerdote. Esta inscripción significaba que el sumo sacerdote estaba comprometido, dedicado exclusivamente a Jehová. Esta lámina habla del verdadero sumo sacerdote completamente santo, completamente dedicado a Jehová, al Señor Jesucristo, quien dice la palabra, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando del Señor Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores, y hecho más sublime que los cielos, como dice Hebreos 7:26. Esta lámina de oro, santidad a Jehová, habla directamente del Señor de Jesucristo, el verdadero sumo sacerdote. Y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón llevará las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Esta provisión que Dios hizo es para las imperfecciones de nuestro servicio y adoración. Es solo por medio de Cristo que nuestra adoración puede ser presentada a Dios. Es solo por medio de Cristo que podemos servir a Dios. Dice la palabra, y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Esta lámina de oro es símbolo de la santidad del Señor Jesús. Su pueblo, sus santos, son representados por Él y aceptados en Él. Por su unión legal con Él, como la esposa, amén, la iglesia, la santidad de Cristo es de sus santos. No miremos nuestras imperfecciones, porque eso es muy fácil hacer, sino que miremos a esa lámina de oro, miremos a la perfección de nuestro sumo sacerdote, nuestra eterna aceptación ante Dios. No miremos hacia adentro, miremos hacia Él. Miremos hacia el Señor Jesucristo y su santidad que Él da a nosotros por ser suyos. Jesús es nuestra santificación y nuestra justicia. Versículo 39 dice, y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con aquellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y eso sucederá en el próximo capítulo, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Y es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Recordemos, los sacerdotes son los descendientes de Aarón. Veamos esta túnica de lino. Y bordarás una túnica de lino y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Esta túnica era la ropa más interior del sacerdote y la ropa que llevaba todo sacerdote. Como hemos visto anteriormente, el lino es emblemático de la pureza. El libro de los Salmos lo confirma. Dice así, tus sacerdotes se vistan de justicia. Tipológicamente esta túnica habla de la justicia de Cristo, de la cual escribe Juan diciendo, ahí en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La mitra de lino. Harás una mitra de lino, dice el versículo 39. Esta prenda para la cabeza distinguía a Aarón de los sacerdotes ordinarios, como usted puede ver en la imagen a la derecha. La mitra para el sumo sacerdote, que es hasta el extremo de la derecha, es diferente a la del sacerdote común. Y lo separaba, esta prenda para la cabeza distinguía a Aarón de los sacerdotes ordinarios, los cuales usaban, dice la palabra, tiaras, ahí en el versículo 40.
Y ya, hermano, para concluir, las 7 prendas del sumo sacerdote fue algo que estudiamos el día de hoy. El efod habla de las cualidades de Jesús, su gloria divina, su realeza, su sacrificio, su justicia. El cinto habla del servicio del Señor Jesucristo a favor de su pueblo. La mitra habla de una posición de privilegio. El pectoral habla de la seguridad del pueblo de Dios en Cristo. La lámina de oro habla de Jesús que fue completamente santo, sin pecado. El manto habla de la naturaleza divina de Cristo y la túnica bordada habla de la santidad y justicia de Cristo. En esta hora descansa seguro que Él te presenta ante Dios en Él mismo, que, el, que el que te presenta ante Dios es el mismo Jesucristo. Descansa en esa verdad, que es Jesús quien te está presentando ante Dios. Así como el sumo sacerdote presentaba a los hijos de Israel ante Jehová, el Señor Jesús nos presenta a nosotros ante el Padre. Y Él es perfecto en todo aspecto, y su santidad es tu santidad. Y somos aceptos, como dice la palabra del Señor, somos aceptos en el amado, por estar en Él. La próxima semana continuaremos nuestro estudio. Terminaremos estudiando el capítulo 28 de Éxodo y cubriremos algunos temas que no cubrimos esta semana. Estaremos hablando de estos objetos, del Urim y el Tumim. ¿Qué eran estos dos objetos curiosos de los cuales habla la palabra? También estaremos hablando de las vestiduras de los hijos de Aarón, de los sacerdotes. No de la vestidura del sumo sacerdote, sino de la vestidura de los hijos de Aarón. Porque eso va a tener mucho que ver con nosotros. Bueno, pues hermano, en esta tarde te invito a que inclines tu cabeza ahí donde estás, en tu casa, y que pongamos este tiempo en las manos del Señor, que le pidamos al Señor que la palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón, el enemigo no nos la robe. Señor Jesucristo, venimos ante ti dándote gracias, Señor. Dándote gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Por todo lo que tú has hecho para salvarnos. Ayúdanos, Señor, a entender que la salvación es solo en ti. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro sumo sacerdote. Porque tú, Señor, te presentas ante Dios a nuestro favor. Nos presentas a nosotros ante tu Padre. Porque tú vives ahora, Señor, vives siempre para interceder por nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú, Padre, ayudándonos en este caminar. Que seas tú, Señor, dándonos fuerzas cuando no podemos seguir. Que seas tú, Señor, quitando todo temor. Que, Señor, reconozcamos, Señor, el lugar de privilegio que tenemos en ti. Que, Señor, seamos agradecidos cada día por la salvación, Señor, que tú nos das. Y que no amemos las cosas de este mundo, sino que, Señor, te busquemos a ti. Que mantengamos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Te damos gracias a ti, Señor Jesucristo, porque tú intercedes por nosotros. Porque tu justicia, Señor, ha llegado a ser nuestra justicia. Porque tu santidad, Señor Jesucristo, tú la impartes a nosotros. Y en ti, Señor Jesús, somos aceptos. Señor, te pedimos que seas tú guardando esta palabra, Señor, en nuestro corazón y que dé buen fruto. Que la palabra que tú has enviado, Señor, no regrese a ti vacía. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos a humillarnos cada día ante ti. Te damos gracias, Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos a través del mundo. Y te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a seguir en este camino, a madurar, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.